La revista más importante de medicina ha aprendido las alertas, pues hasta hoy se creía que los cigarrillos electrónicos eran inocuos, que no producían peligro y que no hacían daño para la salud. El problema es que hay toneladas de publicidad a favor del uso de estos y cientos de canales que lo muestran como una práctica segura y divertida entre los jóvenes. Sin embargo, no han tenido en cuenta las terribles consecuencias de su uso. Los cigarrillos electrónicos son un grupo de dispositivos de baterías que permiten al usuario inhalar cualquier tipo de sustancia aerosolizada. La mayoría de los vendedores sustentan que estos contienen mucho menos tóxicos que el humo normal del cigarrillo. El problema es que es muy difícil para el consumidor saber realmente qué contienen estos productos. Por ejemplo, algunos cigarrillos electrónicos se venden bajo la premisa de que contienen 0% de nicotina. No obstante, cuando se investigan se ha encontrado que sí la contenían. Además de la nicotina, los cigarrillos electrónicos pueden contener micropartículas dañinas, como compuestos orgánicos volátiles, metales pesados como el níquel y el plomo, y sabores como el diacetil, que se ha relacionado con enfermedad pulmonar severa, y químicos que pueden causar cáncer. Y lamentablemente se han descrito casos de baterías defectuosas que han causado fuegos y explosiones, algunas de las cuales han resultado en daños severos a las personas. Por otro lado, la nicotina es tóxica, por lo que se ha sabido de casos de niños que han encontrado el líquido, se lo han tomado y se han envenenado. El problema es que en julio 10 de 2019, el Hospital de Niños de Wisconsin hizo una notificación sobre 5 adolescentes que eran previamente sanos que ingresaron al hospital con sensación de ahogo, fatiga e hipoxemia. Eso significa bajo oxígeno en sangre. Estos pacientes tuvieron que ser intubados y puestos en ventilación mecánica para que sobrevivieran. Cuando se hizo la investigación con un examen que se llama tomografía computarizada, 4 de estos pacientes tenían un hallazgo poco usual que se llama opacidad en vidrio esmerilado. Lo pueden ver en estas imágenes. Estos son los pulmones, los cuales se ven opacos y bastante destruidos. Aquí les dejo una tomografía de unos pulmones normales para que hagan la comparación. La mayoría de los pacientes que se enferman cuando inhalan cigarrillos electrónicos e ingresan a un hospital no suelen tener una causa clara. Los estudios que se hacen suelen ser negativos para infección, cáncer o enfermedades autoinmunes. Pero cuando los médicos empiezan a estudiar más a profundidad, a preguntar a los familiares, se encuentran que estos pacientes tienen algo en común, y es que habían usado cigarrillos electrónicos en los días y semanas previas al inicio de los síntomas. Uno de estos 5 pacientes que mencionamos tuvo una tediosa y terrible enfermedad que duró 70 días, de los cuales requirió ventilación mecánica durante 20. Además, el soporte de una máquina gigante llamada ECMO, que significa membrana de oxigenación extracorpórea. Esta máquina solo se usa en pacientes que están en un riesgo muy alto de morir, y lo que hace es soportar y hacer la función del corazón. Lamentablemente, a pesar de los importantes esfuerzos de los médicos por salvar la vida de aquel muchacho, este tenía los pulmones ya muy destruidos por la enfermedad y murió. Después de los entristecedores eventos de estos 5 pacientes, se han estado evaluando muchos reportes parecidos que no habían salido a la luz pública. Por esta razón, la revista más importante de medicina decidió unirlos todos y mostrar una a una las consecuencias. El gran trabajo logró recolectar en muy corto tiempo 53 reportes de pacientes. Lo más llamativo es que ninguno de los pacientes tenía alguna enfermedad extraña, y en general eran jóvenes sanos. Los pacientes tenían en promedio 19 años, 83% eran hombres, y de todos los reportes, 31 necesitaron ingreso a la unidad de cuidados intensivos bajo vigilancia continua por el alto riesgo de muerte, y 17 pacientes tuvieron que ser intubados para que no murieran. La mayoría de manejos y tratamientos que recibieron los pacientes demuestran que los médicos que trataban a estos pacientes hacían lo mejor que podían. Sin embargo, algunos casos eran extremadamente complejos. Estos casos difíciles requirieron de un examen que se llama lavado broncoalveolar, en el que se introduce una especie de manguera con una cámara en la punta a través de la boca, con el fin de observar las vías respiratorias. Lo más llamativo es que los médicos encontraron que estos pacientes tenían una rara célula llamada macrófago espumoso. Esta es una célula de las defensas que probablemente estaba luchando por defender al pulmón de todo lo extraño que se estaba encontrando en el camino. Sí, todos esos raros aceites que se inhalaban a través del humo. En 3 pacientes, debido a su complejidad, se decidió la toma de biopsia,
La biopsia implica tomar una pequeña porción del tejido pulmonar dañado y verlo al microscopio con el fin de saber qué rayos estaba pasando. Se pudo encontrar que estos pacientes tenían diversos hallazgos que son comunes en pacientes con enfermedades muy graves de los pulmones. Entre estos había una inflamación importante, con daño de las estructuras pulmonares, muchos macrófagos espumosos y la temida neumonitis peribronquial granulomatosa. Esto es una demostración de la cantidad de esfuerzos que hacían las células de la defensa por tratar de destruir todos estos agentes tóxicos y dañinos que ya mencionamos. Después de revisar estos casos detenidamente, pudimos darnos cuenta de que la población era en general joven y sana, y a pesar de esto desarrollaron una enfermedad pulmonar gravísima que casi los lleva a la muerte. Esto solo nos indica lo frágiles que son nuestros pulmones y que no podemos predecir aún quién será la próxima víctima. Para los que creen que es necesaria una muy alta dosis, esto aún no es claro y se está investigando, y puede que en algunas personas no sea necesaria una cantidad muy elevada. Hasta la fecha lo que sabemos es que muchos casos siguen siendo reportados a todos los departamentos de salud a lo largo del mundo, por lo que la recomendación es que las personas consideren no usar cigarrillos electrónicos mientras todas las investigaciones sean concluidas. Gracias.